Hola a todos, bienvenidos a la primera clase del curso de Pensamiento Lógico de Codegame Academy. En esta clase vamos a hablar un poco de las operaciones matemáticas. No vamos a entrar en detalle porque, eso es para la clase siguiente, pero vamos a hablar un poco de cómo nos sirven las operaciones matemáticas para la programación. Así que bien, primero que nada, por definición, las operaciones matemáticas son acciones o procedimientos que se realizan sobre números para obtener un resultado específico, ¿bien? Y hay 4 tipos, los que conocemos todos: suma, resta, multiplicación y división. Ahora, las operaciones matemáticas tienen varias propiedades, las cuales, las vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, ¿cómo nos pueden servir a nosotros las operaciones matemáticas para mejorar quizás en la programación o para entender más lo que hacemos? Primero que nada, nos sirve para la resolución de problemas, ¿bien? Las operaciones matemáticas son importantísimas para desarrollar algoritmos y resolver problemas en la programación en general. Si nosotros entendemos cómo funcionan las operaciones matemáticas y cómo se pueden aplicar dependiendo obviamente del lenguaje de programación que estamos utilizando, podemos, les diría, abordar casi cualquier situación compleja o difícil, y podemos de alguna forma desglosarlas o resolverlas en pasos lógicos. Y ahí pasamos al siguiente punto, que es la lógica y las estructuras de control. Así como entender cómo funcionan y cómo poder aplicar las operaciones matemáticas nos puede ayudar un montón, pasa exactamente lo mismo con las estructuras de control en programación. Para los que sepan un poco, quizás esta clase la están viendo gente que todavía nunca programó, pero lo más probable es que los que estén viendo esta clase hayan programado en algún momento. Y como les digo, así como es muy importante entender cómo funcionan las operaciones matemáticas, es muy importante entender cómo funcionan las estructuras de control, como las condiciones, ¿bien? Los condicionales, los bucles, las operaciones, ¿bien? Y entender cómo funciona todo ayuda a construir justamente la lógica en el código y a tomar decisiones en función de ciertas condiciones que se nos vayan presentando. Y acá, antes de pasar al siguiente punto, les quiero dar una pequeña recomendación, que es que cuando estén aprendiendo a programar o cuando estén aprendiendo quizás una tecnología nueva, realmente se enfoquen en entender cómo funciona lo que están aprendiendo. Porque a mí me pasó que, por ejemplo, al principio, los condicionales y los bucles, yo me los había estudiado de memoria realmente y sabía la sintaxis, bien, pero cuando se me presentaba un problema, cuando por ejemplo, no sé, tenía una consigna y tenía que resolver tal cosa de tal problema, como no sabía cómo funcionaba, no sabía cómo aplicarlo. Así que por eso les digo que es muy importante entender cómo funcionan las operaciones matemáticas en la programación y, las estructuras de control, obviamente. Bueno, otro punto muy importante es la optimización de algoritmos, ¿bien? Al nosotros saber cómo funcionan y poder manipular y combinar las operaciones matemáticas, podemos crear como programadores algoritmos mucho más eficientes y optimizados para, justamente resolver problemas o tareas muy específicas. Pasando a el siguiente punto que me gustaría mencionar, es la comprensión de expresiones y fórmulas. En la programación en general, muy seguido se utilizan expresiones matemáticas, bien, suma, resta, multiplicación y división, y fórmulas para realizar cálculos y procesar datos. Entonces, volvemos a lo mismo. Un buen entendimiento de cómo funcionan las operaciones matemáticas aplicadas a la programación facilita la comprensión y el desarrollo de estas expresiones y fórmulas, ¿bien? Así que por último, algo que nos puede ayudar mucho a entender cómo funciona todo es en la depuración y solución de errores. Cuando se presentan errores en nuestro código, bien, el pensamiento lógico es importantísimo para identificar la causa del problema.
O sea, la capacidad de un programador de razonar lógicamente y evaluar los resultados de las operaciones matemáticas puede ayudarnos a resolver estos errores muchísimo más rápido. O sea, si nosotros somos conscientes, imagínense que estamos programando un auto, ¿no? Un auto tiene un montón de piezas. Si nosotros somos conscientes de cómo tiene que funcionar cada pieza en el auto para que el auto funcione, cuando una pieza funciona mal, si nosotros tenemos el pensamiento lógico bien desarrollado, vamos a identificar mucho más rápido la causa del problema y cuál es la pieza que está funcionando mal. Porque sabemos cómo tiene que funcionar todo. Así que bien. Ya terminando, para resumir, digamos, aprender y entender las operaciones matemáticas nos da a nosotros como programadores, si lo hacemos desde el principio, si nosotros adaptamos el pensamiento lógico a nuestra mente, por así decirlo, ya nos va a dar una base muchísimo más sólida para seguir progresando en la programación a un nivel muchísimo más rápido que alguien que, por ejemplo, como cuando yo inicié, que no tenía ni idea qué era el pensamiento lógico, no tenía ni idea de los términos. Así que por eso es muy importante que cuanto antes puedan aprendan bien a utilizar el pensamiento lógico, ya que los va a ayudar muchísimo en toda la programación a lo largo de toda su carrera. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase para abrir un poquito la cabeza. Y bueno, recuerden que si tienen alguna consulta nos la pueden dejar en los comentarios de este video y nosotros vamos a estar respondiendo sin problema. Nos vemos la próxima clase en la cual vamos a profundizar un poquito en las propiedades de las operaciones matemáticas y el orden de las operaciones.